No sé cómo decir esto sin sonar como un imbécil, pero encontré un condón usado en el coche de mi mujer. En el asiento trasero, entre una bolsa del Mercadona y un papel de parking del centro. No, no era mío. No usamos. Hace años que Laura toma pastillas y además, hacía semanas que ni nos tocábamos. Meses, si soy sincero. Me quedé parado, con la puerta abierta y el viento moviendo ese trozo de látex como una bandera de rendición. O de guerra. Me dio una mezcla de náuseas, rabia y esa sensación de esto no puede estar pasando. Pero estaba. Estaba ahí, como un trofeo olvidado de una guerra que yo ni sabía que se estaba librando. Laura había dicho que iba a recoger a su madre, que la había llevado al centro médico. Eso fue por la mañana. Yo cogí el coche por la tarde porque ella había olvidado sus llaves en casa y me pidió que se lo llevara. No contaba con que lo mirara por dentro. Pero soy curioso. O quizás algo ya olía mal desde antes. A lo mejor debería haberlo tirado, hacerme el tonto, actuar normal. Pero en ese momento, me senté en el asiento trasero, miré ese puto condón y supe que mi vida acababa de reventar como una rueda pinchada a 120 por la autovía. Y aquí estoy ahora, una semana después, contándotelo. Porque lo que pasó después de eso, fue mucho peor. No llevé el coche directo al trabajo como pensaba. Di vueltas por el barrio, sin saber qué hacer con lo que acababa de ver. Lo metí en una bolsa de plástico del maletero, la até con un nudo doble y la dejé en la guantera, como si fuera una prueba en una investigación que no sabía por dónde empezar. Volví a casa sin tener claro por qué. Laura no estaba, claro, tenía turno de tarde esa semana. Me senté en la cocina, frente a una taza vacía de café, y por primera vez en muchos años no supe si tenía hambre, sueño o ganas de romper algo. Lo único que sabía era que no podía decírselo a nadie. No a mis padres, que aún creen que tengo el matrimonio perfecto. No a mis amigos, que se quedarían callados con esa mezcla de pena y satisfacción morbosa. Y no a ella. Todavía no. Esperé hasta las 9. Laura llegó a las 9:15, como siempre. Aparcó como siempre, saludó como siempre. ¿Qué tal tu día?, preguntó mientras se quitaba los zapatos. Le dije que normal, y que había dejado el coche en casa porque se me olvidó que tenía que pasar por el banco. No sospechó nada. Cenamos tortilla con ensalada. Me preguntó si el aceite estaba muy fuerte. Me dijo que su madre estaba mejor, que el médico le había ajustado la medicación. Todo eso mientras yo solo podía pensar en el plástico sucio que ahora estaba a 4 metros de ella, envuelto en una bolsa, encerrado en la guantera. Terminé de cenar, fregué los platos, y cuando Laura se duchaba, abrí su bolso. No lo hacía nunca. Nunca había tenido que hacerlo. Dentro tenía una cartera, un paquete de chicles, un sobre con analgésicos, un recibo de la gasolinera del lunes, un pintalabios que no le había visto antes y una caja de condones. Cerrada. Nueva. Eso me desconcertó más que cualquier otra cosa. ¿Para qué una caja nueva si ya había usado uno? No dormí. Me giré de un lado a otro en la cama mientras Laura dormía como si nada. A la mañana siguiente, la vi salir con esa tranquilidad que dan las vidas sin doble fondo. Me dijo que se iba a casa de su hermana por la tarde, que iban a cenar allí. Perfecto. Tenía todo el día para empezar a sacar cosas en claro. Me fui al garaje y revisé el coche entero. Asientos, maletero, guantera. Nada más. Lo llevé al túnel de lavado y pagué por limpieza interior. Necesitaba borrar cualquier rastro, al menos los físicos. Después, conduje hasta el trabajo y aguanté 8 horas sin decir una palabra más de la cuenta. A las 6, me presenté en casa de su hermana, sin avisar. Toqué el timbre. Me abrió la cuñada, algo sorprendida.
¿Laura no está contigo?, preguntó, como si fuera lo más lógico. Le dije que no, que pensaba que estaba aquí. No, no ha venido, dijo, y ya no hizo falta nada más. Bajé las escaleras sin despedirme. Me metí en el coche y, sin pensarlo, empecé a revisar los movimientos de su cuenta bancaria desde la app. Había un pago de 32 euros en un restaurante del centro. No uno cualquiera, uno al que solíamos ir cuando salíamos de aniversario. Allí no se va con una amiga. Allí se va con alguien que te importa. No soy ningún detective, ni falta que hace. A veces la realidad es más sencilla de lo que parece. Si alguien gasta dinero en un sitio así, a esa hora, mientras debería estar en otro lugar, es que está con alguien. Me acerqué al restaurante, aparqué justo frente a la puerta, y esperé. No pasaron más de 15 minutos cuando los vi salir. Laura, sonriendo. Él, más joven, con camisa blanca y barba muy perfilada. Ella lo miraba como a mí no me miraba desde hacía años. Le tocó el brazo. Él la besó en la mejilla. Laura rió. Me tragué la bilis. Abrí la puerta del coche, di 2 pasos fuera, y luego volví a entrar. Me temblaban las piernas. Apreté el volante como si fuera la única forma de no romper algo. Los vi alejarse caminando hacia la calle trasera. No los seguí. No esa noche. Llegué a casa antes que ella. Me senté en el sofá, en silencio, con la tele encendida sin volumen. Cuando entró por la puerta, le pregunté directamente, ¿estuviste con tu hermana? Dudó medio segundo. Sí, claro, ¿por qué lo preguntas? Le dije que solo por saber, que me había parecido raro no verla al pasar por ahí. Se quedó helada por un segundo, pero sonrió. Se fue al súper, seguro, dijo, y se fue al baño. Ahí supe que me estaba mintiendo, que todo lo que yo pensaba que era mi vida ya no existía, que la mujer con la que compartía cama tenía otra vida paralela y que lo que yo creía que era rutina era simplemente un disfraz para cubrir el desastre. No dije nada más esa noche, pero esa fue la primera vez que pensé en venganza. No para hacerle daño físico, no para vengarme como en una película barata, sino para asegurarme de que, cuando la verdad saliera, no tuviera por dónde escapar. Si me iba a hundir, al menos ella se iría conmigo. No era la primera vez que alguien me mentía, pero sí fue la primera que alguien lo hacía tan bien, tan tranquila, tan pulida en los detalles. La cena con la hermana, el tono neutro, la sonrisa leve, como si nada. Eso fue lo que más me jodió. No que Laura se acostara con otro, sino que lo hiciera sin ni siquiera ponerse nerviosa. Estaba claro que no era la primera vez. Tenía una rutina. Una rutina que no incluía sentir culpa. Pasó todo el fin de semana actuando como si nada, como si no hubiese mentido, como si la mentira no se notara. Preparó café, puso música mientras fregaba, me preguntó si quería hacer una escapada el mes siguiente. Me limité a decir que sí a todo, a responder con monosílabos. Necesitaba verla actuar, ver hasta dónde era capaz de fingir. El lunes, mientras ella trabajaba, yo empecé a mover mis piezas. La primera fue hablar con Pablo, un compañero del trabajo que llevaba tiempo metido en el mundo de la seguridad privada. Me debía un favor por una ayuda fiscal que le hice hace un par de años. Le dije que necesitaba saber con quién se estaba viendo mi mujer, dónde, cuándo y con qué frecuencia. No me pidió explicaciones, solo dijo, dame 3 días. Le pasé la matrícula del coche, el modelo, el color y una foto reciente de Laura. Me aseguró que no necesitaba más. Esa noche, al volver del trabajo, ella me besó en la mejilla, me preguntó si quería ver algo en Netflix, y se puso a cocinar como si de verdad estuviésemos bien. Yo la observaba, sus gestos, su manera de mover las manos, la forma en la que se acomodaba el pelo detrás de la oreja. Todo era tan familiar, y al mismo tiempo,
tan falso. Quise preguntarle directamente, poner todo sobre la mesa, pero me contuve. No por cobardía, sino porque ahora quería saberlo todo. ¿Cuánto tiempo llevaba, cuántas veces, si había sido solo con ese tipo del restaurante o con más? Quería detalles, fechas, nombres, lugares. Quería saber exactamente cuánto de nuestra vida había sido una mentira. El martes, ella volvió a salir. Dijo que tenía reunión de Lampa, aunque nosotros no tenemos hijos. Me miró como si fuera una broma y luego se rió sola. Es una reunión para un proyecto del instituto, nada que ver con niños, ya sabes, dijo. Le dije que claro, que lo entendía, que me parecía genial que se implicara con sus compañeros. Esa noche no volví a verla hasta la 1 de la madrugada. Dijo que se había alargado todo, que luego fueron a tomar algo, que no me escribió para no despertarme. Estabas dormido, no quería molestarte, dijo mientras dejaba el bolso sobre la mesa y se quitaba los zapatos. Yo estaba sentado en el sofá, con el portátil abierto, fingiendo que trabajaba. Le dije que no pasaba nada, que había aprovechado para adelantar cosas del trabajo. Me dio un beso en la frente y se fue directa al baño. Tardó media hora en salir. Mi móvil vibró justo antes de que me acostara. Era Pablo. Mañana te paso todo. No vas a querer ver esto por WhatsApp, escribió. Le respondí que podíamos vernos al mediodía en una cafetería discreta del centro. Me costó dormir, pero no porque no supiera lo que venía, sino porque ya tenía decidido lo que iba a hacer después. No iba a gritar, ni a pedir explicaciones, ni a suplicar. Lo único que quería era tener pruebas suficientes como para arrasar con cualquier intento de defensa, para que no pudiera hablar de confusión, de momentos difíciles o de errores sin importancia. Quería destruir su mentira con datos fríos, exactos, incontestables. Pablo llegó puntual. Me saludó con un apretón de mano seco, como si ya supiera que no había lugar para cordialidades. Sacó un sobre grande del bolso, lo dejó sobre la mesa y dijo, todo está aquí. Fotos, fechas, registros. La cámara del parking del hotel, las entradas de la app del gimnasio al que supuestamente iba sola, incluso el perfil del tipo en redes. Se llama Sergio, tiene 34, trabaja en una inmobiliaria, soltero, y lleva viéndose con ella desde hace al menos 5 semanas. Las salidas empezaron hace más de un mes, pero hay mensajes que indican que se conocían desde antes. Le di las gracias y le pagué con una transferencia en el momento. No me dijo nada más. No hacía falta. Guardé el sobre en el maletín del portátil y me fui caminando a casa, sin prisa. En el camino, abrí el sobre. Leí cada detalle. Cada foto. En una estaban saliendo del hotel a plena luz del día. En otra, estaban en una terraza, tomados de la mano. En otra, ella salía de su coche y él entraba 5 minutos después. Todo perfectamente organizado. Ninguna duda. Esa noche, Laura se duchaba mientras yo imprimía parte de los documentos en mi despacho. Los dejé sobre la mesa del salón, sin orden, como quien deja una factura pendiente. Me fui a la cocina y abrí una cerveza. Cuando ella salió, los vio. Se quedó quieta unos segundos, los ojos recorriendo cada hoja. Luego me miró. ¿Qué es esto? Vos sabés perfectamente qué es. ¿Me estás espiando? ¿Eso es lo que te preocupa ahora? Silencio. Bajó la mirada. Intentó hablar, pero no le salió nada. Cerró los ojos como si eso la protegiera de lo que estaba pasando. ¿Quién es Sergio? Álvaro. ¿Quién es Sergio? Tardó unos segundos más en responder. Alguien del trabajo. No. No es alguien del trabajo. Es alguien con quien llevas follando 5 semanas.
Eso no es alguien del trabajo. El silencio fue más largo esta vez. Ya no tenía sentido mentir. Ya no tenía margen para la interpretación. Los papeles estaban ahí. Las imágenes también. No dijo nada más. Y yo tampoco. Solo nos miramos, como si fuéramos dos desconocidos atrapados en una casa que ya no les pertenece. No me levanté temprano al día siguiente, aunque tenía que trabajar. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando a Laura moverse por la casa sin decir una sola palabra. Escuché cómo abría la puerta del baño, cómo cerraba los cajones de la cómoda, cómo encendía la cafetera y luego apagaba la radio a los pocos segundos. No había música, no había conversaciones, no había nada. A las 8:15 la escuché tomar sus llaves y salir por la puerta. No dijo adiós. No me molesté en contestar tampoco. Me levanté despacio, tomé una ducha larga y me senté en el escritorio de mi despacho con una hoja en blanco. No para escribir algo profundo ni nada de eso, sino para hacer una lista clara y concreta de todo lo que tenía que hacer antes de tirar abajo esa farsa que llamábamos matrimonio. Empecé por lo básico, cambiar las contraseñas de mis cuentas, hacer copia de todos los papeles importantes, separar las finanzas y vaciar mis cosas más personales en una caja para llevarlas a casa de mi hermano. No sabía si iba a echarme o si se iba a ella, pero no pensaba quedarme ni un minuto más el día que todo saliera a la luz. Luego anoté lo más delicado, el correo del director del instituto donde trabajaba Laura, la matrícula del coche de Sergio, los lugares donde se veían, las fechas, las horas. No para chantajear ni nada por el estilo, sino para tenerlo todo listo, como quien prepara un informe completo para cerrar una cuenta bancaria. Nada de emociones. Solo datos, fríos y simples. Ya no iba a llorar ni gritar ni hacerme el mártir. Llamé a la abogada que me había recomendado Pablo. Quería saber cómo quedaría todo si presentaba la demanda de divorcio unilateral con pruebas de infidelidad. Me explicó los pasos, lo que podía esperar, lo que debía tener en cuenta. Me dijo que si quería, podía iniciar el proceso ese mismo día. Le dije que no, que necesitaba una semana más. No por dudas, sino porque quería que todo terminara con un solo golpe, rápido y limpio. No iba a permitir que Laura hiciera de esto un drama lento, con lágrimas, reproches y discursos de arrepentimiento. Esa noche llegó a casa a las 9:30. La escuché llegar, entrar al baño, y luego quedarse sentada en el sofá mirando el televisor sin volumen. No dije nada. Ella tampoco. Al día siguiente, empecé mi parte del plan. Fui al trabajo como siempre, pero antes pasé por la copistería de un amigo y mandé imprimir las fotos en alta calidad. Las metí en sobres individuales, uno para su hermana, otro para su madre, uno más para su jefe en el instituto y dos más para sus amigas más cercanas, esas con las que salía los fines de semana a tomar algo. Las direcciones las conseguí fácilmente. En casa tenía las cartas que mandaban por Navidad, las invitaciones de cumpleaños, los recordatorios de cenas, todo con nombres, apellidos y códigos postales. Fui a correos, envié cada sobre por separado, todos certificados, sin remitente. No me tembló la mano. El miércoles, cuando volvió a casa, encontró la puerta del despacho cerrada con llave. Preguntó si podía pasar. Le dije que no. Me miró como si no entendiera nada, como si todavía no supiera qué tan serio era esto para mí. El jueves llamé a su madre para preguntarle si podía pasar por casa el domingo. Le dije que tenía algo importante que contarle. Me respondió que sí, con ese tono neutral que usan las suegras cuando saben que algo se está rompiendo y no quieren que nadie las arrastre dentro del barro. El viernes Laura me esperó en la cocina con 2 cafés. Dijo que quería hablar. Le dije que no era el momento. Me preguntó si la iba a dejar. Le respondí que eso lo iba a decidir pronto.
Me pidió que la mirara a los ojos. Lo hice. Me dijo que se había equivocado, que no había querido hacerme daño, que todo se le había ido de las manos. Le dije que no me interesaban sus razones, que no estaba buscando una historia para entenderla. Esto no es una película ni una terapia, le dije, esto es una relación que rompiste por tu cuenta. El sábado salí por la mañana y no volví hasta tarde. Me fui al cine solo, luego caminé por el centro sin rumbo, tomé un café en una terraza y vi a la gente vivir sus vidas sin saber que yo estaba a punto de destruir una. No me sentí mal. Me sentí en paz. El domingo a las 5, su madre llegó puntual. Laura no estaba. Se había ido a ver a su hermana. Aproveché el momento y le conté todo. No exageré, no adorné nada, solo le mostré las fotos, los horarios, las pruebas. Su madre no dijo ni una palabra durante 10 minutos. Luego preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que sí. Me pidió que no fuera cruel. Le respondí que eso ya lo había sido su hija. Me abrazó. No fue un abrazo de consuelo, fue un abrazo de esos que se dan cuando no se puede decir nada más. Me dejó solo y me prometió no contarle nada a Laura. Déjala que se entere sola, dijo, y se fue. Esa noche, cuando Laura volvió, me encontró en el salón con una caja a mi lado. Me miró sin decir nada. Le dije que ya había tomado una decisión, que mañana le llegaría algo por correo, y que no pensaba discutir nada. Me preguntó si podíamos al menos hablar. Le respondí que no, que ya habíamos hablado bastante, y que ahora solo quedaba actuar. Se fue al dormitorio sin cenar. Cerró la puerta con llave. Yo dormí en el sofá. No tuve pesadillas. Dormí 8 horas seguidas por primera vez en mucho tiempo. El lunes por la mañana no hubo desayuno ni conversación. Laura salió de casa antes que yo, cerrando la puerta con más cuidado del habitual. Supongo que ya se imaginaba lo que estaba por llegar. A las 11 de la mañana me llamó mi cuñada. Atendí con el móvil en silencio y sin decir nada al principio. Ella tampoco tardó mucho en ir al grano. ¿Le mandaste fotos a mi madre?, preguntó sin rodeos. Le dije que sí, que necesitaba que alguien se enterara antes de que yo lo hiciera público del todo, que no estaba dispuesto a quedarme callado mientras su hermana me destrozaba la vida. Me pidió que no hiciera más daño del necesario, que había otras formas. Le dije que ella no tenía ni idea de lo que estaba hablando, que el daño ya estaba hecho, y que si pensaba que yo iba a quedarme con los brazos cruzados, entonces no me conocía tanto como creía. Colgó sin despedirse. 1 hora más tarde me llegó un correo de la abogada confirmando que los documentos ya estaban presentados y que Laura recibiría la notificación en el transcurso del día. No hice nada especial después. Terminé el trabajo, pasé por el supermercado y compré una caja de cervezas que metí directamente en el frigorífico sin comentar nada. Cuando volví a casa, Laura ya estaba. Me esperaba sentada en el salón con la notificación abierta sobre la mesa. No tenía expresión en la cara. La miré sin decir nada, me quité la chaqueta y me serví un vaso de agua. Ella habló primero. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que nunca había estado tan seguro de algo en mi vida. Me pidió que la escuchara, que no lo dejáramos todo así. Dijo que aún podíamos arreglarlo, que podríamos hacer terapia, que ella estaba dispuesta a cortar con Sergio para siempre. Le dije que no era una cuestión de cortar o no cortar, que no se trataba de un error o de una aventura tonta, sino de una traición prolongada, calculada, mantenida en el tiempo, con toda la sangre fría del mundo. Me dijo que no sabía cómo habíamos llegado a este punto, que las cosas entre nosotros no iban bien desde hacía meses, que se sentía sola. Le contesté que si estaba tan sola, podría haber hablado, podría haberme dicho algo, pero que en lugar de eso había preferido buscar un sustituto detrás de mi espalda,
salir con otro tipo como si nada, follar con él en hoteles, mentirme todos los días, y luego volver a casa y preguntarme si quería ver una serie juntos. Eso no es sentirse sola, Laura, eso es no tener ni un gramo de respeto, dije mientras apoyaba el vaso en la mesa. Ella se levantó del sofá, empezó a caminar por el salón como si buscara algo que decir que pudiera arreglar la situación. Me dijo que no había sido con mala intención, que no quería que esto se convirtiera en un desastre. Le pregunté si acaso pensaba que iba a pasar página como si nada, si creía que después de todo eso yo iba a perdonarla y a volver a confiar en ella como si no hubiera pasado nada. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin soltar una sola. Se notaba que le dolía, pero no por lo que me hizo, sino por lo que estaba perdiendo. Sabía perfectamente que había cruzado un límite. Me dijo que me amaba, que no sabía por qué lo había hecho, que era algo que se le fue de las manos. Le dije que eso no era amor, que si amar era mentir, engañar, acostarse con otro y luego cenar conmigo como si nada, entonces su idea de amor era muy distinta de la mía. Me pidió perdón, uno de esos perdones que no cambian nada, que no resuelven nada, que solo sirven para que el que lo dice se sienta un poco menos miserable. No respondí. Me senté en el sofá y encendí la televisión. Ella no insistió más. Se fue al dormitorio. La escuché llorar por primera vez desde que todo empezó. No me moví. No me acerqué. No dije nada. No porque no me afectara, sino porque ya no había nada que decir. La relación estaba muerta desde el momento en que decidió hacerlo y luego repetirlo. No se trataba solo de sexo. Se trataba de todo lo demás. De cada excusa, de cada silencio, de cada vez que fingió. El martes por la tarde empacó algunas cosas y se fue a casa de su madre. Me dejó una nota que no leí. Sabía que sería más de lo mismo. Disculpas, nostalgia, palabras que ya no importaban. No la llamé. No le escribí. Apagué el móvil y me tomé una cerveza en silencio. Esa noche volví a dormir en la cama, solo, sin que nadie mintiera al otro lado del colchón. Después de que Laura se fuera, la casa quedó en silencio, pero no fue el silencio incómodo de los días anteriores, ese en el que sabías que alguien estaba en otra habitación fingiendo que todo iba bien mientras construía su otra vida. Era un silencio distinto, más limpio. Me levantaba, iba al trabajo, volvía, cocinaba algo simple, a veces comía directamente en la encimera de la cocina, sin platos, sin rituales. Nadie me preguntaba si quería cenar. Nadie me hablaba desde el baño mientras se duchaba. No había mensajes preguntando a qué hora volvía. Todo eso había desaparecido, y por raro que parezca, no lo echaba de menos. Lo único que seguía molestando era la idea de que todo había sido tan fácil para ella, tan calculado, tan frío. Pensaba en cada vez que me decía que estaba cansada, en cada vez que decía que no tenía ganas de nada, en cada vez que volvía tarde y me daba un beso rápido como si todavía creyera que yo no me daba cuenta. No era solo la traición, era la naturalidad con la que lo había hecho. Una semana después recibí un mensaje de su hermana. Me decía que Laura estaba mal, que no salía de la habitación, que no hablaba con nadie. No respondí. No porque no me importara lo que estuviera sintiendo, sino porque ya no tenía que ser yo quien la sostuviera. Cada uno elige su manera de romper lo que tiene, y también tiene que aceptar lo que venga después. No soy el tipo de persona que hace leña del árbol caído, pero tampoco voy a correr a consolar a alguien que me pisoteó. El mismo día, la abogada me envió el documento de reparto provisional. Lo leí con atención, revisé cada punto, marqué algunas cosas y se las devolví. No quería más de lo que me correspondía. No quería castigarla con lo económico. Solo quería cerrar todo sin dejar cabos sueltos. 3 días después me llamó mi madre. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo.
Le dije que no, que ya estaba todo encarrilado. Me preguntó si quería pasar el domingo con ella y mi padre. Le dije que sí. Sabía que no iban a preguntarme nada. Que simplemente estaríamos, comeríamos, hablaríamos de fútbol o de política. Necesitaba eso. Un día donde nadie me mirara como si estuviera roto. Esa noche Laura volvió a escribir. No fue largo. Solo dijo que lo sentía, que todo se le había ido de las manos, que nunca pensó que iba a perderlo todo por algo que ni siquiera valía la pena. Me quedé mirando el mensaje durante unos minutos. No lo contesté. Lo borré. No porque no me importara, sino porque ya no cambiaba nada. El daño ya estaba hecho y su arrepentimiento no era una solución, era solo un reconocimiento tardío. Y yo ya no estaba interesado en explicaciones. Lo curioso fue que después de eso, dormí mejor. Tal vez necesitaba escucharla decir que lo había perdido todo para soltar lo que quedaba. A los pocos días, empecé a salir más de casa. Me apunté al gimnasio, no para cambiar mi cuerpo ni por alguna razón simbólica, sino porque necesitaba moverme, hacer algo con el tiempo libre que antes llenaba con silencios. Me vi con un par de amigos, salí a cenar, escuché música mientras cocinaba. No era felicidad todavía, pero era un ritmo nuevo. Algo que no dependía de nadie más que de mí. Cuando el papeleo estuvo listo, recibí la fecha para la firma final. Fui con la misma calma con la que uno va al médico o al banco. Entramos a la oficina con 10 minutos de diferencia. No nos saludamos. Nos sentamos en extremos distintos de la mesa. El abogado habló. Leyó los puntos principales. Preguntó si había algo que objetar. Nadie dijo nada. Firmamos. Nos levantamos. Laura me miró una última vez antes de salir. No dijo nada. Yo tampoco. Y así terminó. O al menos, así cerramos esa parte. Esa noche, mientras cenaba solo con una cerveza y un filete en la sartén, pensé en todo lo que había pasado en menos de un mes. En cómo una rutina puede esconder una bomba. En cómo una vida puede parecer normal mientras alguien más decide que ya no lo es. Pensé en todo lo que no vi o no quise ver. En cada excusa, cada detalle, cada gesto. Y entendí algo que no había entendido antes. Que no se trata de encontrar culpables y hacer listas de errores. Se trata de aceptar que la gente cambia, que las relaciones se rompen, y que uno tiene que saber cuándo soltar para no quedarse atrapado en una mentira. Aprendí que confiar no es un error, pero que perdonar sin consecuencias sí lo es. Que uno puede amar mucho y aún así irse. Que el dolor no siempre grita, a veces simplemente se va. No volví a saber de Laura en semanas. Me dijeron que pidió un traslado de instituto. Que cambió de ciudad. No me alegré. Tampoco me dio pena. Solo me pareció lógico. La vida no espera a que uno esté listo para empezar de nuevo. Un día te das cuenta de que ya has empezado sin querer. Y cuando menos lo pensás, ya estás otra vez caminando. Sin mirar atrás. Sin esperar nada. Solo avanzando.